Tengo aquí yo la base de datos, fíjense, estudiante, materia, profesor fue lo que creamos. Voy a ir por el más pequeño, voy a empezar por el más pequeño, ¿no? De hecho, en este video voy a hacer el formulario más pequeñito para que no se cansen porque es el mismo proceso, ¿no? Si yo doy clic en materias, aquí me abre mi base de datos. Yo ingresé un dato nada más, solamente como informativo para que mi base de datos, mi tabla no esté vacía. Mi tabla materias tiene estos datos, ¿no? El código, el nombre de la materia y la carrera. Nada más. Ahora bien, ¿cómo agregar o cómo creamos un formulario? Muy sencillo, fíjense. Si nos vamos a la opción de crear, una vez que esté abierto esta tabla, aquí tenemos algunas opciones de elementos que podemos crear en nuestra base de datos. Y aquí tenemos, mire, si yo doy aquí donde dice diseño de formulario, me va a abrir un formulario en blanco, pero en formato de diseño. No tiene aquí ningún botón, no tiene ningún elemento, todo está acá para yo poder ir agregando los elementos. No me interesa esto en este momento. Voy a crear otro. Si es que quiero uno en blanco, me voy a crear, digo formulario en blanco, la misma historia, nos da un formulario en blanco. Y aquí tenemos los elementos de visualización del formulario que tampoco nos interesa. Fíjense cuál vamos a escoger. Me voy a crear y digo formulario, este de aquí, que nos crea un formulario y automáticamente nos toma pues los datos de la tabla que está abierta, en este caso que son materias. Si digo aquí formulario, fíjense qué es lo que pasa. Automáticamente se agregan los textos o las cajitas de texto al formulario con los campos que tiene mi tabla, que en este caso son código, nombre y carrera. Y lo único que queda aquí es agregar los botones, que dicho sea de paso tienen acciones propias del asistente, en donde nosotros solamente escogemos qué acción queremos que haga cada botón. Fíjense, por ejemplo, si me voy aquí a diseño de visualización de formulario, escojo esta opción de aquí que dice botón, le doy clic ahí y por ejemplo le voy a poner por acá, doy clic y nos aparece esta ventana del asistente de botones. Fíjense, aquí tenemos las acciones que podemos hacer con los botones. Botones para navegar entre los registros, para hacer operaciones entre registros, operaciones con el formulario, operaciones con informes, aplicación, etcétera, etcétera. En este momento yo quiero hacer operación con registro. Por ejemplo, voy a agregar un botón que me permita agregar un nuevo registro. Eso es una operación con los datos. Entonces escojo operaciones con registro y aquí voy a decir que me permita agregar un nuevo registro. Escojo esta opción de aquí, fíjense, y nada más pongo siguiente. Luego me dice si quiero un texto o quiero una imagen dentro del botón. Voy a decir que me ponga un texto y solo voy a poner aquí qué texto quiero que me muestre. Fíjense, digo, va a aparecer el texto agregar, ¿sí? Entonces, en la parte izquierda tenemos el ejemplo de cómo se vería el botón. Digo, perfecto, está bien, me parece bien, digo siguiente y aquí le voy a dar un nombre. Como es un botón, por ejemplo, puedo ponerle BTN agregar. ¿Por qué? Porque me va a agregar. Digo finalizar. Listo. Tengo mi botón agregado. Ahora, ¿cómo ejecuto esto? ¿Cómo veo si funciona o no funciona? Pues muy sencillo. En la opción de ver, dentro de diseño, aquí arriba ver, digo vista de formulario. Y ahí está en formato ya de ejecución. Entonces fíjense, si yo digo agregar, mire, voy a agregar otro, por ejemplo, MAT 002, nombre, anatomía, carrera, igual medicina. Listo. Si digo agregar, me va a agregar otro. Digo MAT 003, nombre de la materia, no sé, estadística, carrera, no sé, contabilidad, por ejemplo. Agregar y así puedo ir agregando. Si yo quiero regresar, digo ver, vista de presentación y regreso a mi formato de edición. Yo tengo ya agregado 4 registros, ¿ok? Fíjense, voy a agregar otro botón más. Me voy al botón, pero ahora ya no quiero, voy a digitar aquí, pero ahora ya no quiero que haga acciones dentro de mi navegación, sino quiero que no haga operaciones, más bien dentro de los registros, sino quiero que navegue. Este botón me permite navegar entre los registros, o sea, entre el siguiente, el anterior, el primero, en fin. Entonces escojo navegación en registros y aquí tengo las opciones. ¿Qué quiero que haga? Por ejemplo, este va a ser un botón que me lleve al primer registro. Digo ir al primer registro y digo siguiente. Este sí quiero que sea un icono, una imagen, le voy a dejar en imagen, digo siguiente y aquí voy a poner el nombre del botón, por ejemplo, primer registro. Finalizar. Listo. Ya tengo mi botón que me va a llevar al primer registro. Voy a agregar uno más. Agrego aquí, selecciono aquí, este me va a llevar al registro anterior, por ejemplo. Digo ir al registro anterior, pongo siguiente, le dejo con icono, pongo siguiente y aquí el nombre le voy a poner registro
anterior. Ya, y digo finalizar. Listo, ya tengo 3. Ahora me tocaría el de siguiente y el último, ¿no es cierto? Entonces doy clic aquí, digo aquí, ir al registro siguiente. Digo siguiente, me muestra el icono, digo siguiente y voy a poner aquí el nombre registro siguiente. Finalizar. ¿Ok? Y puedo agregar uno más que se llame ir al último. Doy clic en el botón, puedo ponerlo por acá, bueno, eso ya depende. No voy a ponerlo por acá, digo ir al último registro, donde está aquí, ir al último, digo siguiente, que sea una imagen también, digo siguiente y voy a poner aquí último registro. Digo finalizar y por último voy a agregar un botón más que me permita, por ejemplo, cerrar el formulario. ¿Sí? Que me permita cerrar el formulario. Digo botón, voy a ponerle, por ejemplo, voy a ponerlo acá. ¿Sí? Y como en este caso ya no es una navegación entre registros, sino es una acción, una operación dentro del formulario, voy a escoger esto que dice operación dentro del formulario. Perdón, acá, operaciones con formulario, y aquí tengo, miren las opciones, imprimir, cerrar formulario. Escojo cerrar formulario, digo siguiente, le voy a poner también contexto que diga cerrar, digo siguiente, y el nombre le voy a poner btn cerrar, finalizar. ¿Sí? Listo. Bueno, esto lo podemos organizar después, pero lo que yo quería que ustedes vean era la forma tan simple de agregar un formulario de ingreso de datos, ¿sí? Entonces fíjense, aquí yo tengo ya, esto le podemos poner así por ejemplo, yo tengo ya mi formulario hecho, en donde pues puedo tranquilamente darle uso a mi formulario de una forma muy sencilla. ¿Cómo podemos ver este resultado? Fíjense, me voy a ver, vista de formulario y aquí está. Me voy al último registro, me voy al primero, siguiente, anterior. Si digo agregar, puedo agregar otro. Podría agregar también aquí un botón de eliminar. Si digo ver vista de diseño, voy a poner un botón aquí abajo y agrego un botón, digo aquí, y voy a poner en operaciones de registro, por ejemplo, eliminar registro, digo siguiente. Sí, voy a ponerle que sea un texto, va a decir eliminar, siguiente, btn eliminar, así se llamará, digo finalizar. Tengo el botón de eliminar, fíjense. Y si yo ejecuto esto, digo ver, vista de formulario, miren, siguiente, estoy en el registro 3 y digo eliminar, me pregunta si quiero eliminar. Si digo no, no pasa nada, pero si digo eliminar, digo sí, ya me ha eliminado el registro. Miren, tengo solo 2, 1 y 2, no tengo más. Si voy al último, al primero, puedo agregar un nuevo, MAT nuevamente 003, materia, no sé, ciencia, qué sé yo, estoy inventando, ¿no? Medicina, y paso al siguiente o al último y ya tengo agregado los registros. Aquí me dice que está en el último, no se puede ir más atrás. Igual si avanzo al siguiente me dice que no se puede ir.